No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer... Romántico, se puso romántico Ramón. Del otro lado está el economista Pablo Darrocha. Le puso todo el romanticismo para que después los números no sean tan duros. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, por acá andamos. Con frío, ¿no? Sí, con mucho frío, la verdad que... Hipotérmicos los uruguayos. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, la verdad que el frío se instaló. Y el día no ayuda mucho tampoco. No, y después de la mojadura de ayer, que creo que todos nos agarramos, estamos así como llevándola, ¿no? Sí, sí. Por sí. suerte nos estamos salvando del viento fuerte que habían pronosticado. Por ahora Montevideo está calmo, ¿no? Es cierto, es cierto. El viento es el que complica todo después, es verdad. Por ahora la vamos es llevando. El amplificador del frío. El amplificador del frío siempre es el viento. ¿Cómo vamos con los números? ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Bueno, acá, no sé qué tanto los números con qué pasó con Estados Unidos y que efectivamente hace un tiempo a esta parte que viene atravesando un proceso de lenta, pero incluso para muchos esperable recuperación, pero con señales ahora un poco que hacen dudar cuál es la política o cómo se encamina la política. No, yo te pregunté por esto de los empresarios estadounidenses que se quejan por las ocupaciones en Uruguay. No, pero sí, lo entiendo, pero esto no es igual, de todas maneras no es ninguna novedad. En oportunidad de la visita tradicional, podríamos decir, que realiza el Fondo Monetario Internacional a nuestro país, donde se entrevista con varios centros de investigación, incluido, el Instituto Cuesta Duarte, en el cual nos tocó junto a Daniel Olesker participar, luego de hacer un análisis técnico o consultas acerca del comportamiento esperado del mercado de trabajo, de las principales variables macroeconómicas, dedicaron un capítulo especial a lo que parecería ser su preocupación por una agenda laboral que tenía que ver con si teníamos perspectivas de una reforma laboral como la que se estaban dando en otros países de la región, e inclusive esto de los derechos, el respeto a aquellos trabajadores que no deseaban ocupar o sumarse a las huelgas. O sea, es lo mismo que los empresarios, ¿no? Porque por eso los blancos lo habían planteado también. Exactamente, por eso es que quizá por eso no me sorprende, lo encuentro habitual, predecible, y bueno, en ese momento contestamos justamente lo que entendíamos correspondía en ese caso. Pero ahora es cierto también que han tomado un poco de impulso, ¿no? Se instalaron ya en la Argentina, Brasil está ahí en una circunstancia muy fuerte, inclusive se habla de condicionamientos, bueno, esto no tiene que ver con la economía, ¿no? Pero se habla de condicionamientos de bases militares en la Argentina, lo cual preocupa mucho por nuestra cercanía también. Sí, por supuesto que sí. De la instalación de bases militares en la República Argentina, ya lo veníamos un poco previendo desde ya hace un tiempo, había formado parte incluso de anuncios anteriores, y creo que efectivamente lo que se estaba intentando hacer, que es lo que está sucediendo en la región, particularmente en Argentina y en Brasil, es configurándose condiciones que podríamos llamar institucionales, políticas institucionales, que hacen posible, quizá con una menor resistencia, este tipo de cuestiones, porque se da más en un conjunto de maniobras que está llevando adelante Argentina, este retorno a los organismos multilaterales de crédito, como es el Fondo Monetario Internacional, está claro que tiene enormes repercusiones a nivel político, a nivel institucional y por supuesto a la dirección que toma la economía, y genera este clima propicio para que esto tome fuerza. Pero bueno, los anuncios ya estaban, y por supuesto que preocupa, nos preocupaba ya cuando conocimos por primera vez este anuncio, porque además se expande, y esa era buena parte de nuestra preocupación con los intentos que se tenían al principio a partir de las negociaciones que llevaba nuestro país con TISA, y que después un poco se extendieron, que un poco era este hecho de empezar a generar un nuevo mapa político, geopolítico en nuestro país, y bueno, por eso la preocupación en su momento, pero era, previsible, aunque sea alarmante. De otros dichos te hablo, a pesar de que, se retractaron en las últimas horas, vuelvo a Uruguay y me voy al tema salud.
lo que pidió la médica uruguaya en su momento, ¿no? Bueno, por supuesto, no te olvides que el 30 de junio venció el convenio colectivo de la salud privada, el Grupo 15, se iniciaron en forma inmediata la ronda de los consejos de salario, ya tuvo 2 reuniones, y efectivamente, no solamente la Federación Uruguaya de la Salud se declara en conflicto en virtud justamente del posicionamiento que habían adoptado particularmente las instituciones, el sector empresarial, y efectivamente creo que forma parte del circo que quieren instalar en el marco de los consejos de salario, porque además una vez conocido los estados de resultados de las principales empresas que hoy podríamos decir nuclean más, casi aproximadamente el 90% de los trabajadores presentan resultados económicos positivos, superavitarios. Por lo tanto, está claro que no hay, desde el punto de vista, por lo menos de los números, condiciones objetivas para, digamos, para que adopten este tipo de comportamiento. Es clarísimo, parecería ser, en principio, que es una postura adoptada en el marco de los consejos de salario, donde claramente está todo direccionado a las instituciones que permanentemente intentan obstaculizar el avance de las negociaciones y siempre manifestando lo mismo, ¿no? Situaciones deficitarias que después no se confirman, no solamente en los balances, sino incluso viendo muchas veces las instalaciones, como en muchas de ellas se terminan, se expanden, donde hay inversiones permanentes. ¿Y cómo ves bueno, todo lo que ha ido sucediendo en las últimas horas, tanto lo que tiene que ver con consejos de salarios como con rendición de cuentas, ¿no? Porque tenemos 2 frentes de batalla por ahí. Sí, yo creo que bueno, el tema de rendición de cuentas, en primer lugar, bueno, está claro que ahora está en el seno del Parlamento, por lo tanto las posibilidades de que se incremente el margen está imposibilitado. Lo que se puede terminar discutiendo son redistribuciones. Creo que no se agotan todavía los intentos por parte de la educación de poder propender lo máximo posible a ese 6% del PIB, aunque sea a través de la vía redistributiva, y por supuesto lograr alcanzar ese compromiso asumido en el 2015 de un nivel salarial para el fin de la administración, que hoy no está comprometido. De hecho, el último incremento salarial previsto para poder alcanzar esa cifra no está contemplado en la rendición de cuentas, y por lo tanto está la necesidad que hoy adaptan los sindicatos de la enseñanza de agudizar un poco las medidas en torno a, al poder alcanzar esos compromisos. Y desde el punto de vista de los consejos de salario en el sector privado, que recién se inician y que son algunos pocos grupos los que inmediatamente ya están dando sus primeras muestras de lo difícil que está el avance, ni que hablar lo que tiene que ver en el sector lácteo, donde tenemos enormes dificultades, sí. Primero porque es un sector con enormes problemas, y donde hay unas asimetrías importantes entre los productores. No es el mismo caso, si se quiere, en el caso de la salud. Primero, la salud privada es un sector regulado, donde la participación del Poder Ejecutivo suele ser importante, donde ya han habido 2 reuniones y donde, bueno, la Federación Uruguaya de la Salud se ha declarado en conflicto, en primer lugar por la actitud asumida por las instituciones, que es claramente funcional a sus intereses de cara a los consejos de salario, pero ese es más o menos el panorama general. Hoy también, en los próximos días, FUESI también está teniendo sus primeras reuniones en lo que tiene que ver con el sector de los supermercados. O sea, ahora se empiezan a gestar las distintas dinámicas en el marco de los consejos de salario, que también tienen enormes preocupaciones porque reeditan las pautas de la 6ª ronda de ajustes nominales, donde la posibilidad de incrementos reales para muchos sectores, sobre todo aquellos que lo necesitan, está muy comprometida porque depende de cómo evolucione la inflación. Y bueno, y la inflación está mostrando ahora lejos de signos de verse mitigar, sino algún repunte inflacionario, en buena medida por la apreciación del tipo de cambio. Y eso, claro, preocupa porque ajustes nominales, que el componente real dependa del ritmo de precios, y un ritmo de precios que tiende a aumentar, bueno, las márgenes de que la capacidad de compra aumente se ven bastante limitadas. Entonces, bueno, las preocupaciones
por ejemplo, en el seno del movimiento sindical, empiezan a ser mayores, justamente porque lo que se intenta es una economía que se expande, una economía que crece, que crezcan también los salarios, ¿no? ¿Qué pasa con las pasividades? Porque los pasivos piden que el mínimo de los trabajadores pase a ser también el mínimo de los pasivos, ¿no? Bueno, acá siempre el ajuste de las pasividades, jubilaciones y pensiones, sabemos que se da en buena medida en el marco de cómo evolucionan los salarios a través del índice medio de salario. Entonces, claro, parecería ser que una medida deseada por todos es que en la medida que aumenten los salarios van a haber un repunte en los ajustes vinculados a las pasividades. Por eso muchas veces cuando hablamos de seguridad social, lejos de ponernos a discutir acerca si lo que hay que hacer es elevar la edad para jubilarse o la cantidad de años, para un poco revertir esa relación entre activos y pasivos, la mejor manera es generar cada vez mayor puestos de trabajo y mejorar los salarios. Ese es el camino que seguramente pueda darle una sostenibilidad financiera. Esto sin perjuicio de que hay, en lo que son las pasividades y las jubilaciones mínimas, un esfuerzo mayor. Yo creo que si uno tiene en cuenta cuál es el monto de las jubilaciones mínimas, no hay la menor duda que es insuficiente para mantenerse. Es una muy mala señal, pero también es cierto que la gran mayoría de las jubilaciones y pensiones se ubican en torno a esa cifra. Entonces, cuando hablamos de un colectivo tan numeroso, cualquier pequeño esfuerzo por mejorarlo engloba un costo altísimo. Entonces, muchas veces eso no se percibe y para el individuo un monto de 300, 400 pesos puede ser insignificante y muy bajo, pero en decenas de miles que la perciben, está claro que esta cifra representa millones. Y bueno, y eso a veces genera las restricciones que en la política austera que intenta llevar adelante el gobierno, termina siendo un gran problema. Pero no tengo la menor duda que hay que mejorar el nivel de las pasividades y de las jubilaciones, sobre todo las mínimas. Habrá que seguir estudiando el mejor camino, pero cualquiera que tienda a mejorarla será bien recibida, por supuesto. El tema de la pérdida de empleos es un tema que está vigente hoy. Sí, bueno, ese es el principal problema, no solamente para el movimiento sindical, sino que obviamente el gobierno lo ha manifestado. Está claro que el principal componente a la hora de estimular el empleo es la inversión, y yo creo que ese es el otro factor que en los últimos años se ha mostrado muy débil. Estamos registrando desde que asumió el Frente Amplio seguramente una de las tasas de inversión más bajas de todo el periodo, y está claro que sin inversión no hay estímulo al empleo. Y bueno, y parece ser lo que motivó las medidas que llevó adelante el gobierno y que también gozaron con el visto bueno del movimiento sindical para a ver si se estimula la inversión y el empleo. Pero en la medida que recién estén, a partir de la propia incluso rendición de cuentas, se puedan llevar adelante, porque además vienen atrasadas muchas de las inversiones públicas previstas, la medida que estas no se ejecuten, sigue siendo un problema. También hay que relativizar el problema del empleo en el sentido, es un problema, porque se están perdiendo puestos de trabajo, decenas de miles, se concentran en algunos sectores en particular, es verdad que la economía está repuntando, pero en términos relativos, históricos, el nivel todavía de desocupación no es el que supimos tener en periodos anteriores. Por eso quiero relativizarlo. No digo que no preocupe, preocupa, pero tampoco hay que verlo como algo muy dramático en el sentido de que parece ajustarse a la dinámica del ciclo económico de estos últimos años, donde el ritmo de crecimiento de la economía fue muy moderado, donde no hubo expansión de la inversión, tampoco del consumo, y en la medida de que la economía empiece a mejorar, como de alguna manera se prevé y así consta incluso en las proyecciones de la rendición de cuentas, y donde se estimule la inversión y esta empieza a tomar un poco grado de ejecución en lo que va del segundo semestre del año, posiblemente podamos revertir esa situación de desocupación que tanto preocupa, no solamente a quien hoy se halla sin empleo, sino en términos generales para generar las condiciones necesarias para el desarrollo que tanto se requiere, ¿no?
Bien, hay que seguir luchando entonces, querido. Muchísimas gracias Yo por creo que estar el en... segundo semestre del año es un semestre muy importante desde todo punto de vista, si uno se pone a analizar. A ver. No solamente la rendición de cuenta tiene que ser aprobada en Sí, octubre, sí. sino que además prácticamente con la rendición de cuenta aprobada, seguramente varios convenios salariales ya en curso, estaremos entrando en una etapa preelectoral muy importante Fuertísima. Ujú. y donde todas estas variables macroeconómicas van a tener una dimensión mayor, porque lejos de lo que exprese cada una va a tener una repercusión política de cara a las próximas elecciones. Entonces, Capaz que seguramente, con algunos cambios también en materia ministerial. claro, por eso digo, entonces creo que el segundo semestre seguramente nos esperen algunos cambios. Habrá que ver, dijo uno, ¿no? Esperemos Y bueno, que habrá sean que buenos esperar, habrá que siempre. esperar. Sí, por supuesto, eso es lo que esperamos todos. Métele color, Pablo, hoy porque se está necesitando, sí. ¿eh? Yo Hoy miro salí para con el afuera y es amarillo, gris, imagínate. gris. Bueno, yo le puse amarillo, así que... Yo le puse naranja. Bueno, andamos ahí. Bueno, ¿viste? Ahí estamos. En la misma Hoy, paleta. hoy le pusimos claro, estamos todos así como tirando a que venga la primavera, ¿no? Veremos Sí, con el sí, economista exacto. si podemos acortar el tiempo. Fuerte abrazo, querido. Dale, les mando un beso. Hasta un muy abrazo a todos. pronto. Claro que sí. Chao, chao. Chao, voy a